Estuvimos hablando por la mañana que ¿por qué Dios nos quebranta? Estuvimos hablando de procesos. Hablamos en la mañana de esos procesos difíciles, dolorosos, y la Biblia nos enseñó en cuanto a lo que es que nosotros somos barros en manos del alfarero. Y hablamos de que el alfarero tiene que crear una masa fina, una masa sencilla que se pueda moldear. Entonces, esa masa específica que el alfarero prepara, dice que puede levantar de él un jarrón o algún artífice, pero dice que también lo puede deshacer y volver a hacerlo. Entonces, nosotros somos polvo, dijimos por la mañana, y nosotros somos barro, y el barro está a la disposición de la mente y de las manos del alfarero. Así que Dios es el que forja, es el que nos forma, y nuestro Señor es el que específicamente nos guía y nos ayuda hasta alcanzar ese propósito especial. Ahora, pero también a veces la pregunta es, ¿por qué Dios nos quebranta? ¿Ya? Entonces, Dios siempre tuvo ese deseo con el pueblo de Israel en habitar juntos, en habitar con ellos. Entonces, también Corintios nos dice que nosotros somos templo del Dios viviente, y como Dios habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el Señor quiere cohabitar con nosotros en medio de nosotros, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de quebrantar nuestro corazón, de quebrantar nuestra vida? Y es llevarnos hacia una madurez espiritual y llegar a reconocer en nuestro corazón y tener la convicción de que no tenemos absolutamente nada ni nadie en quien depender, sino solamente en la mano de nuestro Dios. Así que siempre que escuche la palabra quebrantamiento, entienda que es una tendencia hacia arriba, ¿ok? Cuando hay quebrantamiento es porque Dios quiere producir algo dentro de nosotros. Entonces, esta tarde hablaremos de los procesos, el proceso del quebrantamiento. El libro de Éxodo nos habla de un niño que dice la palabra que fue procreado, pero ese niño creció en medio de situaciones críticas. Ese niño creció en medio de un ambiente caótico, difícil, más difícil que el que estamos viviendo nosotros, porque era un momento en el cual se estaban comenzando a perseguir los niños varones, todos tendrían que morir. Y ellos eran, muchos eran, la mayoría de niños en esos tiempos eran tirados para que se ahogasen en el río Nilo de Egipto. Entonces, en ese momento nace un niño y su nombre es Moisés. Pero nace en tiempos conflictivos, nace en tiempos críticos, nace en tiempos en los cuales los padres tenían que comenzar a huir. Entonces, dice la palabra que el parto de ese niño fue un parto no tan complicado al nacer, pero sí un parto en el cual tenían que correr para esconderlo. Y dice la palabra de Dios que se confabuló. En ese momento se confabuló la madre, la hermana de Moisés y toda su familia para tratar de esconder al niño, para que el niño pudiera sobrevivir. Quizás ese niño tenía algo especial. Ese niño tenía un don especial que tenía que ser preservado a como de lugar en medio de las dificultades. ¿Nunca te has preguntado tú? ¿Nunca te has preguntado por qué nunca te has enfermado? ¿Nunca te has preguntado por qué a ti te dio el virus, el coronavirus te dio, pero te dio leve? ¿Ah? ¿Nunca te has preguntado el por qué muchas personas sanaron, pero muchas personas murieron, pero tú sanaste? ¿Ah? Hay personas que directamente eran declaradas ya prácticamente muertas y decían, no, él no va a salir. Esta persona no va a salir, esta persona es diabética, esta persona es renal, esta persona ha pasado por un proceso de cáncer, no creo que dure. Y de repente esa persona se levanta, se restaura y Dios la saca de un hospital, Dios la saca de un intubamiento y la pone de nuevo al servicio y la pone de nuevo de pie y sale, ¿verdad? Y sale dentro de esas miles de personas que fueron levantadas.
yo le llamo resucitados de en medio de esa peste del coronavirus. Muchos murieron, pero nunca te has preguntado el por qué Dios te ha preservado tanto. ¿Ah? Nunca te has preguntado. Hay gente que reconoce, ¿sí?, pero no ejecuta la voluntad de Dios. No, yo reconozco que Dios conmigo tiene algo especial y yo reconozco que sí, que Dios. Una cosa es reconocer y otra cosa es ejecutar lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, este niño nace en medio de tiempos aflictivos, y voy a abrir la palabra en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Dice la palabra del Señor que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó el niño y lo puso en un carrizal a orilla del río. Y dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón, descendiendo a lavarse al río y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que lo tomase. Y dice la palabra, cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: llévate este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gloria a nuestro Dios. Moisés tenía 2 propósitos en su vida. Número 1, él nació para ser el libertador de más de 2.5 millones de judíos. ¿Ya? Nació para ser ese libertador de más de 2.5 millones de judíos, y se necesitaba una persona que fuese un pastor, que fuese manso, no solo pastor, sino que fuese manso. Hay pastores soberbios, hay pastores iracundos, pero este pastor se necesitaba manso. Ese pastor también se necesitaba humilde, ¿sí? Y también ese pastor se necesitaba con paciencia, porque este personaje iba a soportar 1,000 críticas encima, iba a soportar 1,000 quejas de muchas personas. Este personaje iba a soportar 1,000 cuestionamientos de muchas personas, pero se necesitaba una persona que guiara a esta nación, y se necesitaba una persona que tuviera esa mansedumbre. Posiblemente tú no tienes quizás esa paciencia, no tienes ese carácter, no tienes esa mansedumbre, pero quizás tienes un carácter fuerte, quizás tienes una voz de mando, quizás tienes un don de dirigir. No importa el tipo de personalidad que nosotros seamos, de lo que tú seas en tu personalidad, Dios te necesita en diferentes lugares. El mundo está plagado y está posicionado por diferentes hijos de Dios que ocupan diferentes cargos, diferentes posiciones en diferentes lugares. ¿Ya? Hay una persona que está en un mercado y que vende ahí frutas, vende sandía o vende papayas, pero esa hija de Dios, Dios la ha permitido y tiene un propósito específico ahí. Posiblemente hay una persona que tenga una tienda, posiblemente hay una persona que tenga una gerencia, posiblemente hay una persona que tenga esa capacidad para números, no lo sé, pero Moisés debía de ser una persona mansa, humilde, paciente, con sabiduría y aprender a tener una visión divina. Entonces, y número 2, este hombre nació para liderar una generación específica dentro de un tiempo específico. Entonces, dice la palabra de que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, como hijo adoptivo, fíjese bien, yo quiero que ponga atención, porque esto lleva una hilada, lleva un proceso. Hay personas
que Dios los va a capacitar no sé dónde, los va a capacitar no sé en qué lugar, nos va a capacitar en el mundo, va a permitir que saque una maestría, va a permitir que saque esto, va a permitir que saque lo otro, va a permitir que saque aquí, que saque allá, porque posiblemente Dios todo eso lo va a utilizar en un futuro, ¿ya? En un futuro no muy lejano, Dios lo va a comenzar a utilizar. Y a veces nosotros nos preparamos en algo, hicimos algo, nos capacitamos en algo, pero no sé Dios en qué área nos va a comenzar a preparar. Entonces, de ese tipo fue Moisés. De ese tipo fue Moisés. Moisés nació para ser un libertador, pero Moisés nació en tiempos críticos, nació en tiempos aflictivos, donde los niños eran perseguidos para matarse. Trataron de tapar, de cubrirlo, trataron de ocultar al niño. Y no sé, algo nos decía a la familia, no sé, este niño tiene algo. No sé, será algo, será un ingeniero, será un arquitecto, no lo sé, pero tiene algo. Quizás ese niño fuera el más despreciado de todos y ahora ese niño es el orgullo de toda la familia, ¿ah? El orgullo de todos ellos. Pero por ese niño no se daba nada en un principio. Entonces, como hijo adoptivo, dice que lo prohijo, ¿ya? Eso implica que ella lo tomó como un hijo adoptivo, la hija de Faraón, y dice que le comenzó a dar todos los privilegios en su casa a Moisés. Le comenzaron a enseñar artes, letras, tácticas de guerra. Le comenzaron a enseñar supervivencia, astrología, aritmética, matemática, escritura cuneiforme, lectura cuneiforme. Esa escritura y lectura son aquellos muñequitos egipcios que nosotros vemos. Ese tipo de lenguaje comenzó a Moisés a aprenderlo en diferentes maneras. Entonces, Moisés era una persona que lo tenía todo. Moisés era una persona que estaba en el palacio real y Moisés era uno de los tantos príncipes que tenían ciertos privilegios. Posiblemente no el privilegio de ascenso a Faraón, porque él era un hebreo, pero Moisés posiblemente tenía esos privilegios tan grandes, ¿ya?, que ninguno podía haber tenido. Entonces, él era uno de los príncipes de Egipto. Así que en realidad... Pero en realidad Moisés tenía un serio. Moisés no tenía. Hay gente que divaga. Hay gente que cree que nació en la vida para hacer algo. Pero realmente se nos olvida de que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Por eso Dios me preservó, por eso Dios preservó ese niño. Ese niño estaba escrito que ese niño moriría en medio de un aborto, en medio de un parto, en una situación crítica, pero Dios lo preservó específicamente para algo, y quizás esa persona sea usted o sea yo. Entonces, Moisés en realidad tenía un gran compromiso con Dios y no vino al mundo por gusto. Moisés debía ser pastor de más de 2.5 millones de hebreos, pero para ser pastor él debía de tener esa paciencia, debía de tener esa mansedumbre, debía de tener ese oído dócil, porque él iba a escuchar a Dios, ¿ya? Debía de tener ese carácter para no quebrarse en medio del desierto, debía de tener esa definición. Pero para lograr todo eso, oiga bien, Moisés tendría que ser sometido a un proceso que se le conoce como el proceso del quebrantamiento. Proceso del quebrantamiento. Todo está ahí adentro. Todo está ahí adentro. Pero posiblemente usted sea una empresaria, posiblemente usted sea un profesional en potencia, pero tiene que entrar en esos procesos que la vida le llama procesos de quebrantamiento. Entonces, algunos se preguntan, pastor, ¿por qué en la vida yo he sufrido tanto? ¿Por qué en la vida ha sido tan cruel conmigo, pastor? ¿Por qué la vida ha sido así? No ha sido culpa mía, mis 2 esposos anteriores me dejaron y tengo a los niños. ¿Por qué la vida ha sido tan cruel conmigo? ¿Por qué en la vida no ha sido una vida como los demás, en las cuales me hayan recompensado? ¿Por qué la vida para muchos de nosotros ha sido tan dura? ¿Por qué la vida ha sido tan, digamos, tan cruel con nosotros? ¿Ya? Entonces, cuando el propósito, oiga bien, cuando específicamente lo único que te diré,
que cuando el propósito de alguien es grande, también su quebrantamiento es grande. No se te olvide, cuando los quebrantamientos son grandes en la vida, también los propósitos de Dios para contigo también son grandes. También son grandes. Así que posiblemente esa sea una respuesta. Ahora dice la palabra, dice aquí que lo prohijo. Entonces Moisés tenía todas esas capacidades, esas facultades. Es como una persona que hereda una corporación. Es una persona que hereda, que toma una herencia, ¿ya? Esa persona que hereda esa herencia, esa persona que tiene algo, pero no tiene la capacidad aún. Sí, claro, lo puede llevar, pero no tiene la capacidad aún, porque le falta esos procesos de quebrantamiento dentro de la vida. Así que en ese momento dice la palabra que en aquellos días sucedió que crecido el niño, recuerde, sin saberlo había comenzado ya un proceso del quebrantamiento. En aquellos días el niño creció, ya ese niño Moisés ya es un hombre. Hasta aquí Moisés ha recorrido en la vida 40 años. ¿Quién de nosotros dice en su vida que 40 años son suficientes y ya estoy viejo? ¿Ya? Y decimos nosotros que ya terminó todo lo que podíamos hacer y ya voy para viejo. Entonces Moisés, no sé si tenía ese pensamiento, pero Moisés había llegado a los 40 años. Y Moisés estaba en ese lugar como que ahí se iba a jubilar, como que ahí se iba a pensionar, como yo quizás aquí voy a morir, ¿sí? Y Moisés ya se había acomodado a ese estilo de vida. Entonces, ya se había acomodado a esa nación, se había acomodado a ese salario, se había acomodado a ese sistema de vida. Pero dice la palabra que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Increíble, lo escondió en la arena. Dice la palabra que Moisés observó que se maltrataba a uno de su sangre. Y dice la palabra que Moisés, de una manera u otra, dice que forcejeó con el capataz y dice que lo mató. Hago un punto. ¿Cuáles son las personas que Dios utiliza? ¿Dios utiliza santos? ¿Dios utiliza seres perfectos que nunca han bebido, nunca han fumado, nunca han tomado? ¿Dios utiliza mujeres sin tacha? No. Déjame decirte que Dios no utiliza seres perfectos. Dios utiliza lo más vil del mundo, lo más débil del mundo. Eso es lo que Dios utiliza para convertirlo en algo grande y hacerlo algo digno. Únicamente Dios busca personas que estén dispuestos a seguirle y que estén dispuestos a dar el todo por seguirle a Él, por servirle a Él. Dios no busca seres santos, seres que ya les va a crecer algo y que ya están tocando la punta con sus dedos el piso. No está buscando eso. Dice la palabra aquí que en este momento Moisés, de la furia, dice que tomó al egipcio, al capataz egipcio, lo forcejearon, lo mató y dice que para que no lo descubriesen, lo enterró. ¿Ya? Y Moisés volteó a ver a diferentes lados y dijo, nadie me ha visto, ¿ya? Nadie me ha visto. Entonces, hay un detalle. Oigan bien, hay un detalle. ¿Sí? Hay un detalle en el que Moisés tenía que entrar en procesos de quebrantamiento. ¿Sí? La palabra quebrantamiento viene del original romper. Tenía que quebrar, tenía que romper esa cáscara dura para que saliera una semilla que pudiera producir. Recuerde que el evangelio es de producir. El evangelio no es de ventana, el evangelio es de producir. Entonces, dice la escritura de que lo enterró en la arena. Entonces, pero Moisés tenía un grave defecto, que si Dios
no lo quebranta, no lo mete en un proceso de quebrantamiento, tarde o temprano ese defecto lo metería en ciertos problemas. ¿Qué defecto era, pastor? Su carácter impulsivo y su mal temperamento. Tenía un carácter impulsivo, tenía un temperamento, era una persona temperamental. Entonces era necesario meterlo a un proceso de quebrantamiento. Y dice la Escritura que hay momentos en que si una persona no es quebrantado, entonces puede ser que sea demasiado tarde el arrepentimiento. Puede ser que sea demasiado tarde. Hay personas que nos buscan, pero cuando ya las cosas no tienen remedio. Estaba escuchando un montón de hermanas que trabajan en hospitales y le pregunto yo, mire, ¿qué sería mejor? Lidiar con la enfermedad de la peste del coronavirus en la casa o ir a un hospital. Y me dicen ellas, el problema es que la gente tiene miedo de que al ir al hospital se infecten más, ¿sí? Y como hay un alto grado de contaminación, pero el problema es que cuando la gente se queda en casa, pero cuando la gente decide ir a internarse, ya es demasiado tarde. El virus ha avanzado tanto y dejan irle esas dosis tan altas que logran afectarle hígados, riñones, páncreas, pulmones, y la persona se va complicando de un órgano y se complica del otro y se complica del otro. Y dicen los médicos y las enfermeras, si lo hubiese traído a tiempo, quizás hubiésemos salvado la vida. Entonces Dios decía, hay que entrar, hay que meter a Moisés en este proceso del quebrantamiento, o de lo contrario será demasiado tarde, porque su misma debilidad lo puede traicionar. Y en ese instante dice la palabra que Faraón procuró matar a Moisés, pero este huyó y habitó en la tierra de Madián. También a Moisés le faltaba algo, y ese era el valor de enfrentar y la responsabilidad de enfrentar sus propios errores. ¿Sí? Hay gente que no vuelve a dar la cara porque no tiene el valor de enfrentarlo, no tiene el valor de confrontar sus propios errores. Hay personas que huimos de nuestro pasado en vez de enfrentarlo. Hemos dejado cosas inconclusas en nuestro pasado y queremos seguir y queremos avanzar en nuestro futuro, pero hay cosas en nuestra vida que están allá y están en el pasado todavía. Siempre hemos dicho que el pasado hay que enterrarlo y el pasado aquí, pero hay cosas que nosotros hicimos en el pasado que van a afectar nuestro presente. Y dice Dios, si hay cosas que se pueden arreglar, si pueden remediar, entonces hagamos un viaje al pasado, rectifiquemos, arreglemos, confrontemos, solventemos, para por lo menos dejar un tanto en paz el futuro. Pero hay personas que no lo harán así, no lo van a hacer así. Entonces dice la palabra de que el versículo 14 dice que un día al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Le dijo Moisés. Y él viene y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Siempre hay un yo lo vi. Siempre hay un yo lo vi, ¿sí? Siempre, no se le olvide, siempre, no se le olvide que todo lo oculto sale a la luz. Siempre hay un yo lo vi. Y dice la palabra que en ese momento Moisés dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Sus primeros 40 años, los primeros 40 años de Moisés, los pasó en Egipto. Y él vivía como rey, vivía como príncipe. Pero algo sucedió que tuvo que sacudir de repente su vida. Y en ese momento, Moisés, sus primeros 40 años fueron años de comodidades, fueron años de aprender lo básico, años de que
de que él había estado en una situación pacífica, no pasaba nada. ¿Cuántas personas en estos tiempos de crisis o de pandemia, anteriormente a ello, no pasaba nada en su vida? No pasaba nada en su vida. Personas que estaban dentro de su vida y iban a trabajar, tenían sus viajes, salían, hacían lo otro, comían afuera y vamos a ir a la iglesia de vez en cuando. Y de repente esta cosa vino y nos sacudió el piso, nos sacudió la alfombra. Y fue necesario comenzar a hablar de fe, comenzar a hablar de Dios, comenzar a hablar de altar familiar, comenzar a hablar de oración. Y comenzaron a tocarnos las calamidades y las dificultades. O puede ser de que estemos entrando en procesos de quebrantamiento dentro de la vida. Procesos dentro de quebrantamientos en la vida. Entonces, esos fueron los primeros 40 años. Dice que él huyó a tierra de Madián. Y en tierra de Madián fueron otros 40 años. En total, Moisés llegó a la edad de 80 años. Entonces, sus segundos 40 años comienza su proceso de quebrantamiento y su proceso de formación en el desierto. A veces nosotros no nos formamos realmente dentro de un salón de clases. Nosotros no nos formamos realmente dentro de una universidad. Nosotros quizás no nos formamos dentro de una iglesia. Ahí no nos formamos. Ahí recibimos la instrucción. Ahí recibimos esa formación académica, esa formación religiosa, esa formación de instrucción en la palabra, ¿sí? Esa formación. Y Dios decía en su interior: ay, hijos míos, si supieran lo que viene en un futuro, que no se lo he revelado ni a profeta. No se lo he revelado ni a profeta. Supieran lo que vienen, y lo único que a ustedes les va a ayudar es su fe. Eso es lo único que les va a ayudar, su fe. Su fe. Y ay, tu fe. Y de repente la cosa nos cambió, ¿ya? Porque los procesos de formación del ser humano no se hacen dentro, se hacen afuera. Y Moisés tuvo su proceso de formación, pero no cuando fue hijo, ¿sí? Ahí fue la información, ¿sí? Hay educación que informa y hay un tipo de educación que forma. La educación que informa son los padres, los colegios, etcétera, etcétera. Pero la educación que forma es la educación cuando Dios nos manda al desierto, ¿sí? Dios nos manda al desierto. ¿Dónde está el pianista? Dios nos manda al desierto. Entonces, después de tenerlo todo, búsqueme al pianista, por favor. Después de tenerlo todo, ahora él va a aprender a convivir con algo que era abominable para él, para los egipcios: las ovejas. Van a convivir con, antes, las ovejas, pero ahora no. En ese desierto va a tener que aprender a convivir. Aún vas a tener que tomar una enfermedad de las mismas que estás curando. No lo sé. Ahora él va a convivir con ovejas. Dios sacudió su comodidad, lo lleva al desierto a formarlo y darle un máster, ¿ya? Darle un máster en supervivencia y en crisis en el desierto. Yo creo que después de esta pandemia vamos a salir graduados todos. Máster en lavarnos las manos, ¿ya? Máster en desinfectarnos. Nunca habíamos agarrado un bote de alcohol y nos echábamos alcohol en las manos, en el cuerpo, en todo nos bañábamos de alcohol, ¿verdad? Máster en supervivencia, ¿sí? Y Moisés, dice la palabra, que entró a ese proceso de formación del quebrantamiento, ¿ya? Y ese quebrantamiento fue en pleno desierto. Ahora, Dios le cambió su vocación y lo cambia de lugar y lo cambia de estatus. Lo cambia, como dice las historias, lo que nosotros leemos, de príncipe a mendigo. De príncipe,
¿sí? De millonario a pobre, ¿ya? De gerente a un empleado. Madián era la escuela del quebrantamiento de Moisés. Y después de salas alfombradas, después de salas limpias, después de una vida decorosa, después de una vida sana, después de una vida inquebrantable en Egipto, ahora hay un desierto inhóspito en la vida de este personaje. ¿Cuál era el propósito de quebrantar nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios en que nosotros atravesemos por pruebas, por vergüenzas, por dificultades, por crisis? Quizás Moisés se convierte, deja de ser un señor en un don nadie. De ser un gerente a ser un vendedor. ¿Cuántas personas no estamos viendo ahorita que se han reinventado, dicen, verdad? Por ahí alguien se burló de que mis hijas tienen una venta de cocina, de comida. Ya les digo, no les hagan caso, vos. Tomó la comida de ellas, es deliciosa, es la mejor que he probado. Aparte de todo lo que venden mis hermanos en San Miguel, lo máximo, todo lo de mis hermanos de San Miguel, todo es bueno. Y mire usted, y nosotros hemos visto de que personas que funcionaban como gerentes, como personas importantes, ahora no estoy degradando nada, ¿ok? Pero ahora van en un pickup anunciando que hay verduras, anunciando que hay frutas. Ahora van en un pickup, se parquean en determinado lugar, bajan una plancha y comienzan a hacer pupusas. Y el que era un gerente, ahora él está repartiendo el curtido y está cobrando y está haciendo esto y está ayudando. ¿Sí? Entonces, ¿los quebrantamientos son malos o son buenos? Son buenos, porque nos eleva a ser personas más humanas. Nos eleva a ser verdaderos adoradores de Dios. Ya no solo de domingo, ya no solo de vez en cuando nos invitan a un bautismo o cuando nos invitan a una actividad. No, ahora Dios necesita verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque dice Juan que Dios a esos adoradores busca que le adoren. Busca que le adoren. Y quizás ser llamémosle un gerente, ¿verdad? De una posición grande, de un manager, conferencista, aquí, todo, ¿sí? Ahora ser un empleado. Y de ser un empleado a ser un desempleado. A ser un desempleado. ¿Sabe qué? El quebrantamiento es bueno. ¿Sabe por qué? Porque esa persona ya está a nivel del piso. Y después del piso ya no hay más, hermano. Ya no hay más. Ya no hay más. Y quizás la persona se siente un poquito mal. Igual me sentí yo el día que me despidieron de la misión bautista. Igual me sentí yo. Y mi esposa me dio, que fue un apoyo tan grande, me dio un consejo grande y me dijo: no, vos tenés que aprender a levantar la cabeza. Yo no quería, yo vivía mi quebrantamiento, pero yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Yo no sabía los designios que Dios tenía para mí. Y a veces no quería oír a mi pastor y ella me decía: tenés que aprender a diferenciar la voz del hombre y la voz de Dios. Él es tu jefe. Tenés que aprender a respetar las decisiones. Pero ahorita el que está predicando, ese es un siervo de Dios. Oílo. Yo te aprendí eso, a diferenciar todo ello, gracias a Melanie. Pero yo no entendía la parte del quebrantamiento en mi vida. Y quizás eres una persona que no se te abren puertas y estás desesperado, estás angustiado. Mire, pastor, me he rebuscado en todo San Miguel. Quizás en la segunda apertura o en la tercera, no lo sé. No lo sé. Quizás Dios te esté quebrantando. Porque hay áreas en tu vida
en la cual Dios necesita triturarlas, porque te va a necesitar en el ministerio. Te va a necesitar en el ministerio. Moisés lo perdió todo. Perdió el estatus, perdió la familia, perdió los hijos, perdió las riquezas, perdió la comodidad, y ahora está en el desierto para cumplir la voluntad de Dios. El propósito de los procesos, ¿sabes cuál es? Llevarnos a la madurez espiritual. Ese es el propósito de los procesos. Llevarnos a reconocer y tener la convicción en nuestro corazón y en nuestra alma de que no tenemos absolutamente nada ni nadie de quién depender, sino solamente de nuestro Dios. Aleluya. No tenés a nadie. Todos tus enamorados te dejaron, dice Jeremías. Y cual hería y como te hería un adversario cruel, te herí y nos dolió. Y Moisés se tuvo que ir huyendo de su pasado. Te volviste a casar huyendo de tu pasado. Huyendo de nuestro pasado, ¿sí? Porque nuestro presente nos da vergüenza. Ahora, llega un momento en la vida, hermanos y hermanas, de que Dios como que te sale al encuentro. Como cuando Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo quería matar porque había tomado su progenitura, decía él, pero él la había despreciado. Y dice la palabra que Esaú había salido con todos sus ejércitos a tratar de buscar a Jacob, pero porque Esaú ya lo había perdonado. Pero en la mente de Jacob estaba que Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo. Y dice la palabra que Esaú mandaba bandadas de ovejas, de cabras, para que él se entretuviera. Y él decía, y Esaú decía, pues, ¿qué le pasa a mi hermano? Decía él, ¿verdad? Pero dice que saltaron un valle, y dice la palabra que cuando Esaú se salta el valle e intenta huir, y ya casi para salir del sector de su hermano Esaú, dice que le sale al encuentro un varón. Y dice la palabra que Jacob luchó con el varón toda la noche. Toda la noche. Y dice la palabra que Jacob era tan fuerte de que el varón tuvo que descoyuntarle, tuvo que tocarle el encaje. Y cayó Jacob. Y le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios y has vencido. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Gloria a Dios. Y en este momento Moisés venía huyendo, como muchos de nosotros lo huimos a nuestro pasado. Y no queremos saber de esto y queremos construir nuestro presente en nuestra base de nuestro pasado incompleto. Pero dice la palabra que un día, en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, dice que las ovejas lo llevaron por el desierto, por todo Madián, y llegaron a Horeb, al monte de Dios. Y dice que en ese momento se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego ardiendo, en una zarza. Y para Moisés fue raro. En el desierto es normal ver zarzas que se consumen, pero era anormal ver una zarza encendida, pero que nunca dejaba de echar fuego. ¿Ya? Nunca dejaba de echar fuego. Cuidado, cuidado cuando en tu vida está aquel eslogan en decir, a mí nadie me ha dado nada, sino que solo mi Dios, pero lo haces con un resentimiento en tu alma. Eso es muy malo. Eso implica que todavía hay resentimientos en tu vida. Hay resentimientos dentro de tu vida. Entonces, después de 40 años en el desierto, bajo pruebas, bajo dificultades, bajo quebrantamientos, bajo cielos plomizos, bajo sol ardiente, bajo noches tristes,
bajo días de persecución, bajo lluvias, se le aparece Dios y le dice acá la palabra. Moisés dice: yo quiero ir a ver allá, quiero ir a ver allá. Quizás ya estás establecido, ya estás puesto, posiblemente tú dices que ya sanaste tu corazón, pero un día Dios se te va a aparecer y Dios va a confrontar tu pasado. Te va a poner ese pasado frente a ti, pero para que lo confrontes, para que tú entiendas que ahora ya eres fuerte en Dios y que no hay resentimiento dentro de tu alma. Eso implica que el quebrantamiento, el proceso del quebrantamiento ha funcionado. Qué bueno, qué bueno. Ha funcionado, ¿ya? Ha funcionado. Entonces, dice la palabra, Moisés dijo: quiero ir a ver, dijo Moisés, esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema, pero arde. Y va Moisés como todo migueleño, ¿va? Meque, ¿va? Todo salvadoreño, y va a ver. Y dice la palabra que él llegando iba, cuando una voz de en medio de la zarza le dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí, quítate tus sandalias, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Gloria a Dios. Y le dice ahí: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Momento, le dijo Moisés. Así que tú eres el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ajá. Después de 40 años en el desierto y después de 40 años en Egipto, a los 80 años te me apareces diciendo que eres mi Dios. ¿Dónde estabas todos estos 80 años atrás? ¿Dónde estuviste detrás de esas noches de sufrimiento? Cuando me despidieron, cuando se burlaron de mí, cuando hablaron mis espaldas, cuando mi matrimonio o mi relación se hizo pedazos. ¿Dónde estabas cuando Faraón me perseguía para matarme? ¿Dónde estabas cuando me capturaron? ¿Dónde estabas cuando me condenaron? ¿Dónde estabas cuando me embargaron? ¿Dónde estabas cuando me abandonaron mis padres? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando mis amigos me abandonaron y me quedé solo? ¿Dónde estabas cuando mis padres, mis parientes murieron injustamente? Cuando aquellas personas nobles y buenas, ¿dónde estabas cuando el coronavirus se lo llevó? ¿Dónde estabas cuando abusaron de mí y me violaron? ¿Dónde estabas cuando no tenía ni para comer? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te clamaba de dolor por esta enfermedad? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba? Te busqué en una iglesia, te busqué por medio de un pastor, te busqué por medio de un profeta, te busqué por medio de una hermana que decía que era cristiana y nunca te encontré. Y ahora vienes después de 80 años y me dices que tú eres mi Dios. Oiga bien. Y le dice Dios: yo estuve junto a ti. Ahí estuve yo, porque yo lo prometí, que aunque pasaras por fuego, por agua, yo estaría contigo. Ahí estuviste. ¿Sabías tú de que tú fuiste preservado desde antes del vientre de tu mamá? Estabas predestinado para ser abortado. Estabas predestinada para ser abortada. Yo te conocí, te preservé en medio de una crisis tan terrible. Pero la razón por la que pasaste por todo ese dolor, ¿sabes por qué era? Porque tenía que quebrantarte y mi propósito debía de cumplirse en ti. Ahora que estás escuchando este mensaje y entiendes muchas cosas que te pasaron en el pasado, porque yo las entiendo.
Oye, si Dios nos revelara el futuro, pero Dios no revela futuros. El futuro tenés que aprenderlo a vivir en el día a día. Yo digo, ¿para esto me hiciste sufrir tanto? ¿Ah? ¿Para esto me hiciste pasar por tantas penurias, por tantas calamidades, por tantas humillaciones, por tanto? ¿Para esto? ¿Para venir a parar aquí? No, hombre, me lo hubiera dicho. Pero Dios no revela eso. Y Dios le dice, Moisés, tenías que pasar por ese quebrantamiento. Tenías que pasar por ese quebrantamiento. A veces tuviste que pasar por esa separación, por ese divorcio. Sé que fue duro, sé que fue muy difícil, pero debía de quitar todas esas áreas malas que hay en tu vida a través de los procesos del quebrantamiento. Tenía que quitarlas, hija. Hijo, tenía que quitarlos. No podía usarte así. Moisés, no te me encapriches. No te me resientas. No podía usarte así. No podía usarte así como médico, como enfermera. No podía usarte así como madre. Tenía que separarte de tus padres de una y de otra manera. Sé que fue doloroso, ¿sí? Pero necesito que tú seas la cabeza de tu familia. Necesito que tú seas el libertador de un pueblo. Necesito que tú seas un pastor, porque necesito pastores después de esta pandemia. ¿Sabías tú que muchísimos pastores han muerto en nuestro país? Imagínate en el mundo, a causa de la pandemia, de la peste del coronavirus. Dios va a necesitar más pastores y más siervas para la palabra. Va a necesitar muchas más personas. Va a necesitar muchos profesionales como tú. Yo le digo a Dios, yo doy gracias a Dios porque tengo de regreso a Alejandra. Pero la tengo capacitada y con todos los muchachos que están metidos en todo este rollo. Porque ustedes saben que yo para estas redes sociales para nada, ¿va? Dios te prepara y te forja para algo específico. Lo que has sufrido no ha sido en vano. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a remunerar hasta la última lágrima de tu vida. ¿Lo crees? Créelo. Te lo dice una persona que pasó por el proceso del quebrantamiento. Y Dios ha sido tan bueno y tan fiel conmigo que no tengo ni cómo pagarle. No tengo ni cómo pagarle y nunca le voy a pagar. Y en ese momento Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro y Dios le dijo: no, le dijo, ya dejemos de llorar, ahora visionemos el futuro. ¿Cuánto le tomó hacer a Dios, a Moisés, un mejor líder, un hombre más manso sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios, oye bien, hacer de ti una gran mujer como lo eres hoy? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios hacer de ti un gran hombre, un gran profesional como lo eres hoy? ¿Cuánto te tomó? Sí, me dice: pastora, ¿a usted cuánto le tocó? 25 años, hermano. Contaditos. 25 años. Contaditos, mi hermano. 25 años. Ese es mi pastorado. 25 años. Contaditos, hermano. Y a Dios le tomó en aquellos tiempos forjar a Moisés 80 años. 80 años. Le tocó forjarlo 80 años. Si a Dios le tomó 80 años forjar a Moisés, meterlo en los procesos del quebrantamiento, ¿cuántos años le va a tomar a Dios cambiarme a mí o cambiarte a ti? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida, de tu vida, que no quieres rendirle a Dios todavía?
¿Qué son las comodidades que nos impiden seguir a Dios? ¿Qué son esas comodidades? Cuando termine la pandemia yo me voy a volver a meter casaca, como decimos nosotros, ¿va? Casaca, ¿va? Ojo, hermanos, ¿qué son aquellas cosas que necesitan ser quebrantadas? ¿Qué son? Y ahora vemos al Moisés que comete el mismo error por una furia y golpea una piedra. Y Dios le dice: no te la voy a perdonar. No vas a entrar. No vas a entrar a la tierra, pero solo te voy a permitir verla. Moisés, el gran líder. Moisés, el padre de la ley de la nación de Israel. Moshe, el padre de la ley. ¿Sí? Un hombre forjado por Dios, 40 años como hijo adoptivo en Egipto, 40 años en el desierto y otros 40 años más guiando a su pueblo en medio del desierto. Dios tiene propósitos. Aleluya. Por eso es que los procesos de quebrantamiento en la vida son necesarios. Son necesarios. Dale honra y gloria a Dios. Dale la honra y la gloria a Dios. Porque yo sé que hay muchas cosas que para ti son inexplicables. Pero Dios, oye bien, a veces nos somete a unos procesos tan difíciles, tan duros. Y valdría la pena que esta noche le preguntaras: Señor, ¿por qué me quitaste mis 2 hijos? ¿Por qué ahora estoy solo? ¿Pero qué ahora estoy sola? Valdría la pena preguntarle a Dios esta noche: Señor, yo quiero hacer tu propósito a pesar de esa mala situación financiera, de esta crisis, de esta enfermedad. A pesar de tus problemas, quiero que tu propósito se cumpla en mí, Señor, para que después vengan tiempos de paz, tiempos de refrigerio en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Tiempos de refrigerio vienen, yo sé. Si no vienen, es porque Cristo viene por su iglesia. Amén. Aleluya. Dios te regale una buena semana, te conceda esos buenos peticiones de tu corazón y te llene del Espíritu Santo y te unja para vencer todo tipo de problema. Así que oramos esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mi Dios, hemos estado en medio de procesos difíciles, en medio de procesos duros, Señor, en medio de procesos que nosotros no entendemos, Señor. Mi Dios, solo te pedimos, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, mi Dios, nuestro Dios nos fortalezca y nos bendiga, Señor. Que la sangre del Cordero te guarde y te cubra, que te aleje de todo mal, en el nombre de Jesús. Que la sangre poderosa de Cristo te guarde donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Declara por la fe que la enfermedad no tiene autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi casa y sobre mi vida. Decláralo por la fe. Ese virus no tiene autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi casa y sobre mi vida. Señor, a ti la honra y la gloria. Bendice, Padre, esta nueva semana y que la sangre del Cordero nos cubra a todos, porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hemos terminado un día completo en la casa de Dios, 3 mensajes durante este día domingo, esperando en el nombre del Señor que tengas una buena semana en el Señor, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón y no te olvides de pasar este mensaje a personas que necesitan la palabra. Recuerda darle like a los mensajes de YouTube o inscribirte a esa página y no te olvides, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Es urgente. Al final aparecerá una oración. Permite que Jesús entre a tu corazón y que llene tu vida y que te fortalezca en medio de estos tiempos. Recibe a Cristo, luego busca una palabra, una Biblia, congrégate, busca una iglesia donde congregarte, si no, congrégate con nosotros. Y muchas gracias por estar pendiente de este mensaje. Hermanos, Dios les bendiga y Dios nos regale una buena semana a todos. Bendiciones.
El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.